Dios les bendiga, mis hermanos. No sé qué pasó, se cortó la transmisión, se cortó mi video, mis hermanos. De repente, cuando me quedé hablando solo y vi mi teléfono y estaba como en pausado, estaba en pausa. Entonces, no sé qué tanto se grabó en sí, pero vamos a retomar, mis hermanos, vamos a retomar este estudio, esta pregunta. Acuérdense que ya oramos, ya nos presentamos. Mis hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Paz a todos mis hermanos en este día de reposo, en este día sábado del Sabbath. Y vamos a escudriñar las escrituras, hermanos, acerca de esta pregunta cuestión. La pregunta, hermanos, es, cómo sabemos que conocemos a Dios? ¿Cómo sabemos que conocemos a Dios? Es la pregunta a cuestión, mis hermanos. Y vamos a ir a la primera escritura que ya estábamos leyendo, pero les pido disculpas, mis hermanos, porque se cortó la transmisión, no sé qué pasó, mi teléfono estaba pausado y de ahí ya no pude recuperar el video y parece que se subió, pero cortado. Y no sé qué pasó, pero vamos a retomarlo. Hermanos, la pregunta a cuestión es, ¿cómo sabemos que conocemos a Dios? Lo primero que vamos a ver, hermanos, la primera cita bíblica que vamos a ver está en Primera de Juan, capítulo 2, del versículo 3 al versículo 6. Primera de Juan, capítulo 2, del versículo 3 al versículo 6. La pregunta dice, ¿cómo sabemos que conocemos a Dios? Vamos a tener la primera respuesta a esta pregunta. Dice así la palabra del Señor. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, como Cristo anduvo. Mis hermanos, la primera respuesta a la pregunta de ¿cómo sabemos que conocemos a Dios? La palabra, hermanos, en Primera de Juan nos explica que en esto nosotros podemos saber quién es la persona, hermanos, que conoce realmente de Dios. Dice que si nosotros, hermanos, le guardamos sus mandamientos, nosotros le conocemos. Pero si no guardamos sus mandamientos, dice, el tal es mentiroso. Quiere decir, hermanos, que si nosotros no guardamos los mandamientos, aunque digamos que conocemos de Dios, sabemos de Dios, tenemos fe en Dios y hemos escuchado de Dios, hermanos, si no guardamos sus mandamientos, tales mentirosos somos, dice la palabra. Y la verdad, hermanos, no está en nosotros. Versículo 4 dice que el que no guarda sus mandamientos, mentiroso es. Y hermanos, la verdad no está en él. Pero el que guarda, está la contraparte. El que guarda sus mandamientos y el que guarda su palabra, hermanos, verdaderamente, dice, el amor de Dios se ha perfeccionado en él. Y el versículo 6 dice que el que dice que permanece en él debe andar como Cristo anduvo. Mis hermanos, punto número 1. ¿Cómo sabemos que conocemos a Dios? Primeramente dice que debemos de guardar, hermanos, sus mandamientos. Segundo punto, debemos de guardar su palabra. Y esto engloba, mis hermanos, en hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, hermanos, obviamente esos dos se parten, eso de guardar y hacer la voluntad de Dios se parte en dos cosas. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, estamos guardando su palabra, eso es muy importante, y guardamos los mandamientos. Dentro de la palabra que nosotros leemos y escudriñamos, se encuentran, hermanos, los mandamientos. No puedes saber de los mandamientos si tú no lees la palabra. Quiere decir, hermanos, que nosotros al leer la palabra, nosotros sabemos lo que tenemos que guardar.
Nosotros sabemos, hermanos, lo que tenemos que cuidarnos, lo que tenemos, hermanos, que guardar, en este caso, los mandamientos. El leer la Escritura, como dice 1 de Juan 2, del 3 al 6, hermanos, dice que en esto sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos y, hermanos, porque si no, hermanos, si no guardamos la palabra y no guardamos los mandamientos, la verdad en nosotros, hermanos, no está, y por lo tal somos mentirosos. La primera respuesta, hermanos, a la pregunta en cuestión en esta noche es: ¿cómo sabemos que conocemos a Dios? Tenemos que guardar su palabra y tenemos que guardar sus mandamientos. Esto engloba, mis hermanos, esos dos, en que debemos hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo debemos o cómo sabemos, hermanos, que la palabra es la verdadera, la que tiene, hermanos, la verdad? Dicen por ahí, y también decimos nosotros, que nosotros creemos en Dios. El creer significa tener fe. El fe significa tener confianza en aquel que cree uno. Y entonces, para saber, hermanos, si realmente nosotros tenemos la fe en Dios, debemos, hermanos, de creer en Dios, obviamente. Pero dice la palabra, para creer en Dios, mis hermanos, tienes que hacer algo. Y la palabra lo dice. Está en Romanos, capítulo 10. Perdón. Romanos, capítulo 10. Versículo 17, que es muy conocido, mis hermanos. Y dice así la palabra de Dios: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe, o sea que el creer, hermanos, es por el oír, el escuchar la palabra de Dios. Así aquí se menciona en la Escritura, hermanos, que era por el oír la palabra, porque antes, hermanos, no había escrituras como esto, solamente estaban los rollos del Viejo Testamento. Entonces se escuchaba, en este caso se leía el Viejo Testamento, pero cuando Cristo y los apóstoles predicaban, mis hermanos, en el monte, cuando predicaban, hermanos, en los collados, en los lagos, en los lugares, hermanos, en el campo, ellos no llevaban los rollos, sino que predicaban a viva voz. El Señor Jesucristo predicaba a viva voz. Y entonces, por eso dice la palabra, mis hermanos, aquí en Romanos, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Para nosotros en la actualidad, la fe de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, viene por el ver, y obviamente por el oír. Cuando oímos al predicador, cuando oímos al evangelista, cuando oímos al ministro, al pastor, dando la palabra, hermanos, al líder, oyendo la palabra, estamos creyendo en eso, pero tenemos que constatarlo con la palabra. Por eso hoy, hermano, en la modernidad, o se puede decir la generación de nosotros nos guiamos por la lectura de la palabra del Señor. Tenemos que escudriñar la palabra, como dice 1 de Juan 2, 3 al 6, que debemos de guardar su palabra y debemos de guardar sus mandamientos. ¿Cómo sabemos, hermanos, qué está en la palabra y cuáles son los mandamientos? Obviamente tenemos que escudriñar la palabra, mis hermanos, y así la fe viene por el oír, obviamente también viene por el leer la palabra. ¿Y qué vamos a leer y qué vamos a oír? Vamos a oír, hermanos, la palabra de Dios. La segunda respuesta, mis hermanos, a la pregunta en cuestión: ¿cómo sabemos que conocemos a Dios? ¿Cómo sabemos que conocemos a Dios? Segunda respuesta está en Efesios, capítulo 1, versículo 13. Y vean lo que dice aquí, hermanos, para gloria del Señor. Pregunta, cuestión: ¿cómo sabemos que conocemos a Dios? Sabemos ya, en la primera respuesta es guardando su palabra, escudriñando su palabra para saber que debemos de guardarlo, obviamente, y guardar sus mandamientos, y obviamente leer, hermanos, la palabra para saber cuáles son los mandamientos que debemos de hacer. Y esos dos engloban en el guardar su palabra y hacer sus mandamientos, en hacer la voluntad de Dios. La palabra viene por el oír. Hermanos, la fe viene por el oír la palabra, la fe viene por el oír la palabra. En este caso, nosotros que tenemos Biblia para leerla, la fe viene por la lectura de la palabra, por el oír la palabra del predicador, del evangelista, del ministro, del pastor, del líder, cuando ellos están predicando y nosotros estamos escuchando, y por ahí, hermanos, conocemos a Dios por medio de su palabra. Segunda pregunta a contestar, en este caso, segunda respuesta a la pregunta a contestar:
Efesios 1 al 13, y dice así la palabra del Señor. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Repito, versículo 13. En él, o sea, en nuestro Señor Jesucristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, o sea, en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mis hermanos, segunda respuesta a la pregunta cuestión: ¿cómo sabemos que conocemos a Dios? Obviamente, hermanos, se repite lo que vimos en 1 de Juan 2, 3 y 4, que debemos escudriñar la palabra. Al leer la palabra, hermanos, que sabemos que esta palabra es fiel y verdadera. Al leer esta palabra fiel y verdadera de nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que desde Génesis hasta Apocalipsis, el punto principal, el punto central de la Biblia es totalmente, 100% cristocéntrica, habla de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, al saber de Él, por haber leído la palabra de verdad, y dice ahí el segundo, el evangelio de vuestra salvación. ¿Quién es nuestra salvación? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que la salvación viene de Él. ¿Y cómo sabemos de eso? Escudriñando la palabra. Dice, y habiendo creído en Él, ¿cómo sabemos, hermanos, de que hay una salvación y que hay un evangelio que se predica de salvación y hay una palabra de verdad? ¿Cómo lo sabemos? Si no escudriñamos las Escrituras, no lo vamos a saber. ¿Cómo sabemos que conocemos realmente a Dios, hermanos? En general, lo sabemos por su palabra. Lo sabemos por su Escritura. Lo sabemos por su evangelio. Lo sabemos, hermanos, por ese evangelio de salvación y de palabra de verdad. Y por el haber creído en nuestro Señor Jesucristo, hermanos, dice la palabra aquí en Efesios 1:13, que fuimos sellados, hermanos. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, esa promesa que el Señor Jesucristo nos había dado desde la antigüedad y que se cumplió en el Pentecostés cuando se fue derramado, hermanos, a los apóstoles, y de ahí, hermanos, ya todos tenemos la promesa cuando creemos en Él, cuando creemos en su palabra, cuando creemos en ese evangelio de salvación, hermanos, dice la palabra que el Espíritu nos sella. Y obviamente hay un punto también principal, que también para recibir la promesa del Espíritu Santo, mis hermanos, tenemos que ser bautizados para que el Espíritu nos selle totalmente. En el nombre de Jesús, mis hermanos, esta es la palabra de esta noche. Pregunta, cuestión: ¿cómo sabemos que conocemos a Dios? Lo conocemos, hermano, al guardar su palabra. Lo conocemos, hermano, al guardar sus mandamientos. ¿Y cómo sabemos cómo es guardar su palabra y cuáles son sus mandamientos? Obviamente, al escudriñar la palabra, al oír de la palabra de Dios, al leer la palabra de Dios, sabemos cómo es guardar su palabra, cómo debemos de guardar su palabra y cuáles son los mandamientos a seguir y a guardar. Guardar en los mandamientos y la palabra del Señor, porque está en la Escritura. La fe viene por el oír y por el leer la Escritura de nuestro Señor. Leer la palabra, mis hermanos, leer, hermanos, y saber, y reconocer y creer en el evangelio de salvación y creer en nuestro Señor Jesucristo y ser bautizados es como nosotros, hermanos, recibimos el sello del Espíritu Santo, y es así como nosotros realmente conocemos a Dios. Dice la palabra en Juan 14:6 que Jesús es el único camino, la única verdad y la única vida, y sin Él, hermanos, no podemos llegar al Padre. Entonces, ¿cómo vamos a conocer más de Dios? Por medio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En pocas palabras, mis hermanos, la palabra de Cristo, que está desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios les bendiga en esta noche, mis hermanos, y ya les mandé algunas manitas aquí a todos los que se conectaron. Dios les bendiga, mis hermanos. Disculpen que al principio de la transmisión se me cortó, mis hermanos, mi primer video, pero esto, mis hermanos, vayan a su escritura, están las 3 escrituras ahí, voy a mencionarlas nuevamente. Primera de Juan capítulo 2 del 3 al 6,
y también está Romanos 10, versículo 17, y el último versículo que escudriñamos, en este caso leímos, está en Efesios capítulo 1, versículo 13. Dios les bendiga en esta noche, mis hermanos. Espero que esta palabra haya sido entendida, esta palabra sea de bendición, de edificación para tu vida, para mi vida, para las personas que lo estamos oyendo y las personas que también aún no me conocen, pero es que escuchan, hermanos, este mensaje o que van a escuchar este mensaje, sean edificados, hermanos, para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, para su alabanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios los bendiga en esta noche. Bendiciones. Su amigo, el ministro evangelista Jonathan Barrera del Ministerio Cristo Salva. Bendiciones, saludos y un abrazo afectuoso.